En este vídeo vamos a ver la tasa de variación instantánea. La variación instantánea se da en primero y en segundo de bachillerato y también se le conoce como velocidad instantánea. ¿Vale? La tasa de variación instantánea está relacionada con la tasa de variación media. Voy a recordar un poco lo que es la tasa de variación media, pero tenéis en el canal un vídeo donde se explica la tasa de variación media, por si lo queréis repasar. Entonces, si tenemos una función, ¿vale? Y queremos ver la tasa de variación media en un intervalo x sub 0, x sub 0 más h, es decir, la amplitud de ese intervalo es h, entonces la tasa de variación media es el cociente entre el incremento en la variable dependiente partido el incremento de la variable independiente, ¿vale? El incremento en la y partido el incremento en la x. Eso es la pendiente, si recordáis, ¿vale? Entonces, si tenemos el incremento de la f entre incremento de x, incremento de f será, si tenemos que para x sub 0 su imagen es f de x sub 0, para x sub 0 más h su imagen es f de x sub 0 más h, pues entonces el incremento en la y, ¿vale? Esta distancia será f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, ¿vale? Esto es el incremento de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0, partido el incremento de x. El incremento de x será x sub 0 más h menos x sub 0, es decir, h, ¿vale? La amplitud de ese intervalo. Entonces, la tasa de variación media sería esta expresión, f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido h, ¿vale? Esto estaría relacionado también con la velocidad media. Entonces, lo que queremos hacer ahora es estudiar lo que ocurre en un punto, no en un intervalo. Es decir, queremos ver lo que ocurre en x sub 0, esa velocidad de variación en un punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ese intervalo, hacerlo pequeñito, hasta que el intervalo se convierte en un punto. ¿Cómo convertimos este intervalo en un punto? Pues haciendo que la h, es decir, la amplitud de ese intervalo sea pequeña. ¿Cómo hacemos eso? Pues haciendo que la h tienda a 0. Luego, la tasa de variación instantánea es el límite cuando h tiende a 0 de la tasa de variación media. Es decir, la tasa de variación media, en la tasa de variación media hacemos el límite cuando h tiende a 0, es decir, cuando este intervalo se va haciendo muy pequeño, entonces h tiende a 0, la tasa de variación media pasa a tasa de variación instantánea. Queremos ver lo que pasa en un instante, ¿vale? Por eso se llama instantáneo, haciendo el intervalo, convirtiéndolo en un punto, haciendo que la h tienda a 0. Bueno, pues eso más o menos es la interpretación de la tasa de variación instantánea. Entonces lo que tenemos que hacer es el límite cuando h tiende a 0 de la expresión de la tasa de variación media, que lo vuelvo a repetir, es límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido h. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo para ver si queda esto un poco claro. También quiero decir que esta tasa de variación instantánea es la derivada de una función en un punto, ¿vale? También hay en el canal un vídeo donde se explica la derivada de una función en un punto y vais a ver cuando lo repaséis que es la misma definición que la tasa de variación instantánea. Es decir, la tasa de variación instantánea es la derivada de la función f en el punto x sub 0, ¿vale? Bueno, pues también podéis repasar el vídeo y ver que al final es lo mismo. Vamos a hacer este ejemplo. Tenemos una función menos 2x y nos dice haya la tasa de variación instantánea en el instante o en el punto x igual a 3. Pues vamos a aplicar esta definición, ¿vale? Tasa de variación instantánea en x igual a 3, que también le podríais poner o llamar f' en el 3, ¿vale? Entonces será límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 es 3, más h menos f de 3 partido h.
¿vale? Este x igual a 3 es el valor en esta definición de x sub 0. Entonces, lo podemos hacer ahí directamente, f de 3 más h y f de 3, o si no, hacerlo aparte, ¿vale? Lo voy a hacer aparte. F de 3 más h sería en la función, como voy a hacer f de 3 más h, donde está la x, pongo 3 más h. Sería menos 2 por 3 más h, ¿vale? Que sería menos 6 menos 2h. Y f de 3, muy sencillo, es donde está la x, sustituyo el 3, menos 2 por 3, menos 6, ¿vale? Pues voy aquí y ya sustituyo cada expresión por su valor. F de 3 más h, pues como lo veis ahí, será menos 6 menos 2h. Y luego menos f de 3, que es menos 6, menos menos 6. Es decir, esto es f de 3 más h y esto es f de 3 partido h, ¿vale? Bueno, el resuelvo aquí será límite cuando h tiende a 0 de menos 6 menos 2h más 6 partido h. Y esto será límite cuando h tiende a 0 de menos 2h partido h. Entonces h se simplifica con h del numerador con h del denominador y este límite es igual a menos 2, ¿vale? Cuidado con el menos, que no se nos olvide. Entonces, a lo que hemos llegado es que a la tasa de variación instantánea de la función menos 2x en el punto x igual a 3 es igual a menos 2, ¿vale? Y esa sería también la derivada de esta función en el punto x igual a 3, menos 2. Nos mandan calcular la tasa de variación instantánea de esta función, de la función x cuadrado menos 3x en el instante x igual a 1, en x igual a 1, ¿vale? Esto sería también la derivada de la función en x igual a 1. Entonces, empezamos, ponemos la definición, que sería límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h menos f de 1 partido h, ¿vale? Voy a hacer aquí aparte f de 1 más h y f de 1. Si lo queréis hacer directamente, pues lo podéis hacer. Hacer aparte f de 1 más h, f de 1 más h. Entonces sería en la función que me dan x cuadrado menos 3x, sustituir la x por 1 más h. Entonces sería 1 más h al cuadrado menos 3 por 1 más h. Entonces tengo que hacer estas operaciones y hay que tener mucho cuidado aquí porque tengo un producto notable y lo tengo que desarrollar con el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿vale? Cuidado con eso. Entonces sería el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y luego tendría este menos delante de este paréntesis que sería menos 3 menos 3h, ¿vale? Entonces ya lo voy a agrupar y lo voy a poner como h cuadrado, 2h menos 3h sería menos h y 1 menos 3 menos 2, ¿vale? Y ahora, f de 1, también tengo que hacer f de 1. f de 1, pues voy aquí a la función y sustituyo la x por 1. Esto es muy sencillo, sería 1 menos 3 menos 2, ¿vale? Pues una vez que lo tengo aquí hecho aparte, pues sigo en la definición. Sería límite cuando h tiende a 0 y ahora ya sustituyo. De 1 más h sustituyo porque lo he hallado ahí aparte. Menos h menos 2, ¿vale? Esto sería f de 1 más h. Y ahora hago menos f de 1, que sería menos menos 2, ¿vale? Esto es f de 1. Y todo ello dividido entre h. Sigo. Pues hago las operaciones aquí. Sería h cuadrado menos h menos 2. Bueno, lo voy a hacer en más pasos para que lo veáis. Sería h cuadrado menos h menos 2. Y aquí menos menos más 2 partido por h. Entonces sería límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado menos h partido h.
¿vale? Si sustituyo aquí la h por 0, pues sería 0 partido 0, que sería indeterminación. ¿Cómo resuelvo esa indeterminación? Bueno, tenéis en el canal vídeos de límites, si queréis repasar también. Entonces, para resolver esa indeterminación, lo que hago es sacar factor común a h arriba, en el numerador, ¿vale? Límite, cuando h tiende a 0, de h. Si saco factor común aquí a h, sería h menos 1, ¿vale? Partido h. También tenéis un vídeo donde recuerdo cómo se saca factor común. Bueno, aquí saco h factor común, entonces sería h cuadrado, sería h y menos h, al sacar la h me queda 1. Bueno, las h del numerador y del denominador se simplificaría y tendría límite cuando h tiende a 0 de h menos 1, ¿vale? Y ahora ya sustituyo, como he quitado las h del numerador y del denominador, ya no se me anula el numerador y el denominador. Entonces, una vez que ya haya simplificado, ahora sí que ya tengo límite cuando h tiende a 0 de h menos 1, sustituyo la h por 0 y obtengo menos 1. Luego, la tasa de variación instantánea, que he puesto aquí media, instantánea, en x igual a 1, es decir, la derivada de la función en el 1 es menos 1. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya ayudado. Recordad esta definición, que es la que tenéis que aplicar, y si se os complica aquí, siempre podéis hacerlo aparte, ¿bien? Calculando bien f de 1 más h y f de 1, y luego ya lo sustituís para que no os liéis. Y también cuando tenemos una expresión con x elevado al cuadrado, al sustituir la x sub 0 más h, recordad que esto es un producto notable, ¿vale? Tenerlo en cuenta porque si no ya no os va a salir bien. Bueno, pues eso es todo. Espero que os haya ayudado con este vídeo. Si os gustan mis vídeos, suscribíos. Nos vemos en los siguientes. Gracias, chao.